A continuación, comunicación y lenguaje para cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema e ideas principales del área de comunicación y lenguaje para cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas de atención, de pensamiento lógico, de análisis, de síntesis y de observación. Recuerda tener preparados todos tus materiales, ya sea un cuaderno, hojas de papel, tus lápices, lapiceros, para anotar lo que vayamos practicando durante las sesiones. Te recordarás que hemos ido trabajando acerca de nuestra comprensión lectora, también cómo interpretar algunos textos, también trabajamos lectura de tablas y de infografías, y poco a poco nos estamos adentrando también a desarrollar nuestra competencia de escritura. Y es que leer y escribir van de la mano. Entonces, una vez nosotros logremos analizar y a comprender lo que estamos leyendo, esto nos ayudará también al momento de escribir. Recuerda que leer no es únicamente para absorber normas ortográficas o cómo se escriben las palabras, sino para entender también cómo se desarrollan, cómo se estructuran y cómo se organizan las ideas. Los textos que hemos leído han sido diferentes para que tú puedas entender, observar cómo un autor, un escritor, desarrolla y organiza sus ideas. Entonces hoy comenzaremos también a aplicar esta habilidad para identificar el tema y las ideas principales dentro de un texto. Y esto se aplica a cualquier tipo de texto, ya sea un texto narrativo, informativo, argumentativo e incluso los textos que vimos en una sesión anterior con relación a lo visual, ya sean imágenes, ya sean tablas, gráficas o infografías. Pero para iniciar, acompáñame por este lado. Vamos a hacer nuestra lectura y a partir de ella vamos a conversar o a discutir. Te haré algunas preguntas que tú deberás ir anotando las respuestas allá en casa. El texto dice así: uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Los mal comidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra, y la mayoría de ellos no sabe leer. Entre la minoría que sabe, ¿cuántos disponen de dinero para comprar libros? ¿Se resuelve esta contradicción proclamando que uno escribe para esa cómoda abstracción llamada masa? Ahora, en el contexto de este texto, ¿qué consideras tú que significa la palabra ambigüedad? Recuerda que una de las estrategias también es releer el texto. Si no lo entendimos en una primera lectura, lo podemos releer, no hay ningún problema, porque eso nos ayudará a profundizar en el significado. Releamos este enunciado. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. ¿A qué crees que se refiere con ambigüedad? Apúntalo en tu cuaderno, anótalo y convérsalo con la persona que te esté acompañando. En este caso yo no te daré una respuesta porque lo importante es que tú expreses tu opinión y no que yo induzca tu opinión. Entonces tú anota las ideas que consideres son
las que se apegan a este significado. Ahora, en general, ¿de qué trata el texto? También anota tus ideas. Pero lo importante, identifica qué tipo de texto es el que acabamos de leer. ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto informativo? ¿Será un texto argumentativo? Nos brinda algunas pistas al inicio del texto. Uno escribe a partir de una necesidad. Uno, es decir, yo. Entonces, si esto es desde la visión de quien está escribiendo, ¿será que es algo objetivo o subjetivo lo que nos está planteando? Exacto, es algo subjetivo. Por lo tanto, se convierte en una opinión. Y a partir de convertirse en una opinión, ya estamos hablando de un texto argumentativo. Si te das cuenta, también emite opiniones, cuestionamientos para hacernos reflexionar. ¿Y con quiénes se siente identificado el autor? Nos dice, uno se siente identificado con los mal comidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Y la mayoría de ellos no sabe leer. Es decir, se está refiriendo a personas que pueden vivir marginadas en comunidades pobres, o también nos dice, lamentablemente, muchas de estas personas para quien él específicamente escribe, no saben leer. ¿Cuál crees que es la importancia de saber leer, más allá de entender las letras, comprender qué es lo que estamos diciendo, comprender qué nos están diciendo? ¿Cuál crees tú que es la importancia que tiene desarrollar esa habilidad? Ahora, ¿cuál es la idea o qué consideras que es lo más importante que nos está transmitiendo en este texto? Y por último, ¿qué más dice acerca del tema y acerca de la idea principal? Como te indiqué al inicio, entonces acá vamos a aprender a determinar el tema, las ideas principales y las ideas secundarias. No es algo que tú no hayas trabajado en grados anteriores, pero únicamente lo estamos reforzando. Entonces acompáñame por acá al pizarrón y vamos a trabajar para identificar el tema y las ideas principales. Tú en donde estás apuntando en tu cuaderno, en tu hoja de papel, también anótalo conforme vamos nosotros trabajando. Entonces ya leímos nuestro texto, ¿determinaste cuál es el tema? ¿Qué título le pondrías tú al texto? Y es importante mencionar también que muchas veces el título es el tema del texto. Muchas veces, pero no quiere decir siempre, sino que a veces el título no tiene nada que ver o no se relaciona directamente con el texto. Leamos nuevamente el texto. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás. Acá nos está dando la clave o la pista acerca del tema. La escritura como comunicación. Ese es el tema que predomina en todo el texto. La escritura como comunicación. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinamos el tema? Nos hacemos la pregunta, ¿de qué trata lo que leí? ¿Sobre qué habla lo que leí? Habla sobre la escritura como comunicación. Y cuando lees todo el texto, si te das cuenta, va desarrollando esa idea en todos sus enunciados. No se sale de esa idea. Y eso también es importante cuando tú redactes. Si estás abordando un tema, apégate a ese tema. No te disperses o no toques otros temas que no se relacionen con ese tema, porque si no pierde coherencia. Y eso es algo importante en los textos que debemos desarrollar, que el texto debe mantener su coherencia. Ahora, ¿cuál es la idea principal de este texto? La idea principal muchas veces la encontramos en la primera oración del párrafo.
Y acá la tenemos en la primera oración. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás. Esa es la idea principal. A partir de esa idea ya comienza a ampliarla diciéndonos que se escribe para no sentirse solo, para la soledad de los demás, que se identifica con otras personas, pero la idea principal es, uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás. Y luego, ¿qué más dice? Esa es o esas serán las ideas secundarias. Ya nos habla acerca de lo de, por ejemplo, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría, pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Todo lo que amplía la idea principal son las ideas secundarias. Pero acá estamos trabajando con un texto continuo. ¿A qué me refiero yo con texto continuo? Si te das cuenta, en la mayoría de textos escritos que nosotros pues leemos, se dan con palabras, letra por letra, oraciones, es decir, se encadenan o se relacionan. Hay una continuidad. Pero ¿qué sucede con un texto discontinuo? ¿Cómo leerlo y cómo identificar el tema, las ideas principales y secundarias? Un texto discontinuo es como los que estudiamos en una sesión anterior, ya sea una gráfica o una infografía. Entonces hoy vamos a practicar con una infografía. Acompáñame en este lado. Tenemos esta infografía. Recuérdate que tenemos que saber los elementos que nos aparecen en la infografía. Es el título, el texto escrito, las imágenes, la fuente, la autoría. ¿Qué imágenes observas tú? Vemos que está el planeta Tierra, vemos que está acá, que está la Tierra, que hay un camión, vemos acá como bolsas de plástico, una botella de plástico, pescados, peces, una tortuga. ¿Qué ideas te surgen a ti entonces? Solo con observar las imágenes. Ahora procedamos o leamos el texto. Identifiquemos el título, Plásticos en el océano. Luego, en esta parte encontramos, cada año arrojamos 13 millones de toneladas de plástico al océano. Luego, esto equivale a vaciar un camión de basura cada minuto en el mar. ¿Te das cuenta cómo esta imagen refuerza las ideas o esta idea que están desarrollando? Esto causa graves daños. En el 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar. Y es lo que nos está dando o transmitiendo con estas imágenes. Nos dice la fuente, que es la ONU, y acá ya nos da la recomendación. Vence la contaminación por plásticos. Y Día Mundial de los Océanos. ¿Sabes tú cuándo es el Día Mundial de los Océanos? Se conmemoró el 8 de junio. Y es para hacernos conciencia acerca de esto. Pero entonces, ahora, a partir de todos los elementos que vimos, que hemos observado, ¿cuál es el tema de esta infografía? Recuerda que muchas veces el tema no es necesariamente el título. Acá nos dice plásticos en el océano, pero ¿realmente será ese el tema? ¿O nos está hablando acerca de la contaminación con plásticos? La contaminación con los plásticos o por los plásticos. La contaminación. ¿Y cuál es la idea principal entonces de la infografía? Leamos nuevamente. Cada año arrojamos 13 millones de toneladas de plástico al océano. Esto equivale a vaciar un camión de basura cada minuto en el mar. Esto causa graves daños. En el 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar. Vence la contaminación por plásticos. Recuerda también que muchas veces la idea principal no va a estar directamente en el texto. Acá podríamos inferir la idea principal. Si seguimos contaminando en el futuro, podría haber más plásticos que peces en el mar. Es decir, puede que pescados o peces ni siquiera existan. Entonces la idea principal,
si seguimos contaminando el mar, vamos a aniquilar o a matar los seres que viven en el mar. Esa es la idea que nosotros podemos inferir a partir de esta información. Y luego las ideas secundarias ya son todas las que va desarrollando a partir de las imágenes y el texto. Entonces, estos textos también son importantes que tú aprendas cómo leerlos, cómo interpretarlos, para comprenderlos. Recuérdate que debes de observar qué imágenes se despliegan, el texto, los colores, todo lo que hemos aprendido también en sesiones anteriores sobre cómo interpretar denotativa y connotativamente imágenes. Y vamos con nuestro último texto. Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo, a través de los cuales la luz que había al otro lado se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol y como éste sacan su energía de la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar. ¿Cuál consideras tú que es el tema de este párrafo? Correcto, las estrellas. ¿Identificaste la idea principal? Leamos nuevamente el texto. Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que había en el cielo, a través de los cuales la luz que había al otro lado se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol y como éste sacan su energía de la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar. ¿Cuál es la idea principal en este párrafo? Algo que también debes prestar atención es que la idea principal puede que no esté al inicio del párrafo. Acá la podemos encontrar en medio e incluso quitando algunos elementos. La idea principal: todas las estrellas son enormes bolas de gas que sacan su energía, es decir, producen su propia energía. Esa es la idea principal. Y luego ya nos da algunos ejemplos de qué creían antes las personas y la compara con el Sol. Eso ya son ideas secundarias. Pero la idea principal es la que te acabo de señalar. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a identificar el tema, las ideas principales y las ideas secundarias de un texto continuo y un texto discontinuo. ¿Cómo puedes practicar y evaluar lo que hemos aprendido en esta sesión? Con algún familiar allá en casa. Pueden recortar, ya sea algún artículo de opinión, alguna noticia o cualquier tipo de texto de cualquier fuente y pueden subrayar el tema, la idea principal y anotar las ideas secundarias. Luego verificar entre ambos que trabajaste de la manera adecuada y que lograste identificar el tema, las ideas secundarias y las ideas principales. Recuerda guardar todo lo que trabajes en tu portafolio Aprendo en Casa y en clase, compartir lo que has aprendido con alguien más, también seguir las recomendaciones de higiene, el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso correcto de la mascarilla y, si en dado caso tuvieras que salir, mantener el distanciamiento físico. Agradezco tu atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.